y empezamos el capítulo 41, ¿vale? Y vamos a tener una breve introducción, muy breve, que es necesaria con respecto a lo que vamos a estar estudiando, ¿vale? Yo les escribo en esta pequeña introducción que vivimos en tiempos de creciente oscuridad espiritual. Tenemos una crisis global. Creo que basta con voltear hacia afuera para darte cuenta que las cosas están bastante mal. Pero esto no es algo nuevo para nosotros. Las Escrituras nos advierten que antes del regreso de nuestro glorioso Mashiach, vendrá un periodo conocido como la Gran Tribulación. Un tiempo sin precedente de juicio, angustia y purificación sobre la tierra. Sin embargo, Elohim nunca, escúchame bien, juzga sin antes proveer de un camino de salida, de un camino de escape, les ponía yo aquí. Y nos ha dado un modelo profético en la figura de Joseph para poder ir entendiendo y comprendiendo estas cosas, cuya historia nos apunta directamente ¿a quién? ¿Se acuerdan a quién decíamos que apunta la figura de Joseph? A la figura de Yehoshua, así es, como el único Salvador capaz de sostenernos en medio de tal crisis final. Antes de empezar este capítulo, vamos a analizar algunas cuestiones con respecto a la vida de Joseph y que vimos la semana pasada. Estas mismas, que al mirarlas desde una panorámica más amplia, nos permite verlas les pongo yo prefiguraciones, o sea, las figuras que son sombra de lo que vendría, ¿no? Que darán como resultado una sombra profética y escatológica de la obra magnífica de redención del Creador, pero en la figura de nuestro glorioso Mashiach. El pasado capítulo vimos lo que aconteció en la vida de estos dos individuos. ¿Se acuerdan qué dos individuos? El copero y el panadero, que como dijimos la semana pasada, son figura de toda la humanidad. ¿Y sabes qué? No solo de toda la humanidad, sino del destino final de dicha humanidad. Y veíamos la restauración del copero como la figura de la restauración del hombre que se arrepiente, que va en pos de Mashiach, ¿no? Para vida eterna. Mientras que la sentencia del panadero era la figura de resucitar y ser despertado para juicio. La figura del panadero era el que despierta para juicio en medio de un sufrir y el lloro y el crujir de dientes. Es necesario que sepamos esto porque vamos a ir bajo esa misma línea de perspectiva. En un plazo de 3 días se llevarían a cabo dichas sentencias. Al cabo de 3 días de la muerte de Mashiach, al resucitar, quedaría marcada la sentencia para toda la humanidad. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Dijimos que la piedra del ángulo indispensable para la edificación de toda buena obra era también la de tropiezo para quienes lo habían rechazado, para quienes habían decidido rechazarle. La figura de este pasaje es muy profunda, potente. Pero si echamos un poco hacia atrás, este mismo Joseph, figura del Mashiach, muchas gracias, ya fue vendido, rechazado, entregado por los suyos, humillado. Fíjate la figura que hay en todo esto, Incluso se le presenta al padre, que vendría siendo en este caso Jacob, la figura de la Va, de la plenitud de la deidad, la túnica manchada de sangre, intacta, sin rasgadura alguna, como la túnica de Yehoshua, ¿se acuerdan? Cuando lo iban a crucificar, que no es desgarrada.
pero bañada en la sangre de un cordero, que sacrifican los hermanos para poder cumplir con el propósito que han tenido de decirle a su padre: nuestro hermano fue muerto por un animal salvaje. Manchada de sangre, intacta, sin rasgadura alguna, pero bañada en la sangre del cordero que fue sacrificado para dicho fin. Y esa sangre es la evidencia. Y yo les hago la pregunta: ¿puedes ver la figura así desde la panorámica, volando por encima de los hechos, como si hubiéramos levantado y no nos quedáramos solamente en la vida de Joseph, sino que miráramos desde otro ángulo, como si miráramos desde una dimensión diferente, desde una perspectiva completamente distinta, o más bien superior, que nos permita ver toda esta figura creándose en la vida de un solo hombre, que es Joseph? El pasaje del copero y el panadero presentan el impacto, la huella profunda de la resurrección de Mashiach. Porque en la resurrección de Mashiach estará, como dijimos la semana pasada, la salvación o la perdición de cientos y de miles. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? Sin resurrección, la obra no tendría caso. No hay vida eterna, no hay salvación. Pero esta misma resurrección para muchos será para vida eterna y para otros será de lloro y crujir de dientes. ¿Porque el Señor así lo quiso? No, porque le rechazaron. Sigamos sobrevolando, observando esta imponente panorámica profética en la vida de Joseph. ¿Amén? Vamos a empezar con Bereshit 41. Y es que está buenísimo, ¿no? No lo vamos a ver completo, lo vamos a ver en dos partes. Es el sueño de... Ya empieza el sueño del faraón. Al final de 2 años, el paró, el 41, sí, en el 1, verso 1. El paró tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río. Fíjate que en todas las versiones dice río Nilo, pero en realidad no dice río Nilo. El original no dice el río Nilo. Dice junto al río, que se entiende y se sobreentiende que es el río Nilo, porque es el río que está ahí, pero no dice río Nilo en la versión original. Y eso es... Era el río Mayor. El río Mayor, exactamente. Otros ríos, pero no tenía tanta importancia como el río. Claro, pero se dice Ayor, pero porque no se está refiriendo al río Mayor, como bien dice David, pero no se refiere específicamente con el nombre del Nilo, como en muchas versiones que sí, como en muchas partes, donde sí habla del Éufrates o los demás ríos, ¿no? Tigris, ¿no? En este caso dice el río, y es muy importante que apuntemos esto y notemos esto. Este periodo de tiempo, en lo natural, es el fin del cautiverio de Joseph. Son 2 años, que debieron haber sido aún más largos que los propios 10 años anteriores. ¿Por qué? Por la simple esperanza que el copero habría dado a Joseph, ¿no? En el sentido de que pudiera ir y hablar al paró. ¿Te imaginas cada día? Cada día este pensamiento era el aliciente. Siempre pensando que ese día podía ser el día. 2 años. ¿Qué pasó con este brother? Si le hice todo un bien. Bueno, no fui yo, fue el Señor. Pero ¿por qué no me recordó? ¿Por qué no habló de mí? ¿O por qué es que no tengo noticias de él? Pero si miramos desde nuestra perspectiva panorámica, porque esa es la perspectiva lineal, ¿no? A nivel de tierra para Joseph. Pero si nosotros miramos desde una perspectiva panorámica y superior, este tiempo representa o representaría, o interpretamos que representaría, el espacio de tiempo entre la resurrección de Yehoshua y el inicio de los dolores de parto. Tú vas a ver ahorita por qué esto no me lo estoy inventando. Tú vas a ver que tiene mucha lógica y la secuencia es así.
el inicio de los dolores de parto poco antes de la segunda venida de Mashiach. Porque si nuestra primera parte que estábamos estudiando con el copero y el panadero representaba la resurrección de Mashiach, este tiempo de 2 años de ausencia en la vida de Joseph representaría el tiempo en el que el Señor no viene aún, pero vendrá. Y entonces el paró tuvo un sueño. Dice el 2, y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas empezaron a pastar en la hierba del pantano. Y fíjate que es muy significativo que la figura del río sea donde se inicie este sueño, porque por eso les digo del río. Pues el río equivaldría a la voluntad misma de Hashem, el cual tiene el control de todas las cosas, porque es del río de donde salen estas vacas, es del río de donde se inicia todo esto, y es de Hashem todo esto que el paró está soñando. No proviene de él. Es Hashem quien está poniendo estos sueños en la mente, en la conciencia del paró. De hecho, por ejemplo, si lo podemos saber un poquito, la escritura dice que el Yam, el Ham, estaba situado en el punto del oriente, ¿no? Y luego que de ese Yam brotaron los 4 ríos. Sí, así es. Entonces, fíjate que vamos a hacer algunas referencias a esto, a los ríos, ¿no? A cómo es que es interpretado el río o los ríos en la escritura, pero con efecto a esta figura escatológica del tiempo que vendrá. Porque lo que quiero que pongamos atención y miremos es cómo este pasaje hace alusión a la segunda venida de Cristo, al juicio inminente, al tiempo de la gran tribulación y el resultado del mismo. Fíjate cómo Daniel 12, vamos a Daniel 12:5. Y él está teniendo precisamente una visión sobre esos días, sobre ese tiempo, sobre el tiempo de la gran tribulación, sobre el tiempo en donde será desatado todo esto que para el hombre será un desastre o una fatalidad, pero con un propósito en la obra del Creador. Daniel 12, 5 al 10. Y dice, yo Daniel miré y vi a 2 que estaban de pie, uno de este lado de la orilla del río y el otro al otro lado en la orilla del río. Entonces le dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Algunas versiones dice 1 año, medio año y la mitad de otro año, algo así dice, ¿no? En algunas versiones. Pero es mejor decir un tiempo y la mitad de otro tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí, tal y como nosotros en este momento. ¿No? Hombre. Y dije, mi Señor, mi versión dice mi amo, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Y esta es la parte que tenemos que aquilatar. Pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos se entenderá. Pero los sabios sí entenderán. El impío seguirá haciendo impiedades. El malo seguirá siendo malo. Corrige al necio, dice el proverbio. Pero si tú corriges al sabio, será más sabio. Los entendidos entenderán,
Y en medio de la confusión y en medio de toda la crisis que se vendrá, solo los que entienden y conocen la verdad estarán tranquilos, sabiendo que es parte del proceso que nuestro Señor tiene para con el fin de los días. Ahora quiero pensar en la locura del Paró, pensando en este sueño y en lo que podría significar. Porque hay una inquietud en él. Tú te vas a dar cuenta que hay una inquietud brutal, porque este sueño no es como el que tuve yo hoy en la mañana. Rarísimo, extraño, pero que no significa nada para mí. No es que me peso. No es que yo diga, tengo que saber lo que significa. No, es un sueño simplemente. Pero esto es un pensamiento en la mente del Paró puesto por el propio Creador. El tiempo de la gran tribulación es anunciado a Daniel por dos hombres que están a una y a la otra orilla del río. Apocalipsis 22, 1 y 3. Dice, y después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Elohim y del Corbán. ¿Se acuerdan lo que decía hace rato David, no? Del Gam, del Edén, o del Edén, es que salía este río, ¿no? Significando que de este Gam era donde provenía lo eterno, lo que venía de parte del Creador. Y es increíble cómo en Apocalipsis vemos la misma figura, en donde dice que después, dice, fíjate, lo voy a volver a leer, en medio de la avenida de la ciudad y de uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida, que estaba en el Gam, ¿se acuerdan? Que produce frutos y dando cada mes su fruto, las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ellas, y sus siervos le rendirán culto. Hay un río. En la figura del río es donde se manifiesta el caudal del propósito del Creador. Y tú vas a ver que no es distinto en este pasaje que estamos viendo. Aunque parezca que es muy extraño y muy difícil de comprender, tú vas a ver que no lo es. Esto que sueña el Paró no proviene de él. No proviene de él. Hashem ocupa la conciencia de Faraón o del Paró para mostrar su voluntad y las cosas que sucederán en el futuro. Pero si nos hacemos en nuestra perspectiva, en nuestra proyección hacia arriba, vemos que esto tiene una proyección mucho mayor a un futuro más lejano todavía. No solo el futuro próximo de la vida de Joseph y del Paró con su sueño, sino la representación de lo que esto significa. Estas 7 vacas gordas representan este periodo donde el hombre que ha saciado, voy a volver a leer. Estas 7 vacas gordas representan este periodo donde el hombre que se ha saciado de todo cuanto ha deseado, ¿vale? El hombre hoy cree que es próspero, cree que esto se llama prosperidad y está gordito y bonito, ¿no? Como estas vacas gordas. Pero toda esta prosperidad no es más que la peor de las pobrezas. ¿Por qué? Porque aunque está satisfecho del mundo, está vacío de Adonai. Mira, Ezequiel 47 dice, me condujo nuevamente a la entrada de la casa, y he aquí aguas como río que salían debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente. Sí. Mira lo que dice luego. Luego me sacó fuera por el camino de la puerta del norte y me hizo dar una vuelta por el camino de afuera hacia el exterior, y el camino que daba al oriente, y aquí las aguas salían por el lado sur. Sí. Luego cuando el varón salió hacia el oriente del cordel en su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Así es. Está hablando de la misma visión. Y es la misma visión hacia, claro, y de Juan, que hablan de ¿qué? Del tiempo final, de la gran tribulación. De hecho, vamos a hacer más adelante también anotaciones sobre ese mismo pasaje, pero poquito más adelante, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Estas 7 vacas representarían la prosperidad que el hombre cree que es próspero. Gordas, se le ven completas. Pero esta prosperidad es la peor de las pobrezas, porque jamás lo satisfacerá.
siempre querrá más. El hombre siempre quiere más. Nada le sacia. Proverbios 27:20, ¿qué dice? El sepulcro y la muerte y los ojos del hombre jamás se darán por satisfechos. No se sacia el ser humano. El corazón del hombre es quiere más, insaciable, quiere más. Y esta supuesta saciedad que tiene no es más que pobreza. Fíjate lo que dice el 3. Después de ellas salieron del río 7 vacas más que lucían miserables, flacas, y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. No sé si has visto últimamente que pasan escenas de una película que fue muy famosa, que yo nunca he podido ver completa, de un hombre que se pone unas gafas negras y puede ver la realidad de lo que está sucediendo. Y algunas personas cuando se ponen las gafas negras las ve como muertos, literalmente como calaveras, ¿no? Bueno, pues esta sería la figura de estas vacas que se ven gorditas y bonitas, pero ahí está la verdad de lo que son en realidad. Como si se quitaran las gafas, pero sin tener que hacerlo sería solo más probablemente bastar y voltear a verlas, ¿no? Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas y gordas. Y en este punto Faraón se despertó. Ya me imagino el sobresalto. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿No? Porque aparte, el sueño no es un sueño común y corriente. Es un mensaje que está apuntalando el corazón de Faraón. Habrá un juicio, les pongo yo aquí. Y el devorador devorará todo. Habrá tribulación y ninguna prosperidad será suficiente. Nada saciará al hombre. Habrá juicio. Es que no podemos olvidar esto. Y ese juicio será pronto. Y yo sé que muchos pueden decir, sí, lo mismo decía Pablo. Sí, lo mismo dijo, no sé, alguno de los muchos que han existido, Juan Crisóstomo o de todos estos que estuvieron antes. Pero nunca como hoy se ven las cosas que existen al día de hoy con la perspectiva que el mundo tiene el día de hoy. Mateo 24:7. Y vamos a leer hasta el 13. Dice, se levantará una nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto, será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, Mateo 24:7, estamos ya en el 9. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán, dice de la fe, pero sabemos ¿qué es lo que dice ahí, no? La emuná. Que si lo interpretamos, rechazarán la fidelidad. Rechazarán el conocimiento de la palabra, serán infieles al conocimiento que el Señor les ha dado, e inclusive no solo lo rechazarán, sino que lo negarán, se apartarán del conocimiento de la Torá, de quién es mismo Él. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Hombre, ya hay unos cuantos, de muchas religiones, ahí andan ya, teniendo un impacto brutal, brutal. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Sí sabes lo que significa que el amor de muchos se enfriará? Porque así como cuando dice la fe, no solamente habla de la fe del creer con fuerza, sino del conocimiento de la palabra, y esto nos llevará a no ser fieles al Eterno. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, ¿quién es el amor? ¿Cuál es la única representación verdadera del amor en este mundo? Yehoshua, Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque lo que el hombre siente no es una cosa más que emoción, pero la verdadera fidelidad es de Yehoshua. Y cuando dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, significará que Yehoshua dejará de ser lo que es para ellos. Se enfriarán. Pero el que se mantenga firme, dice, hasta el fin,
ese será salvo. Ese sería el inicio de una gran tribulación, ¿no? Eso podría ser, sin ningún problema, el inicio. Y luego, por ejemplo, Shaul dice, examínense ustedes mismos, a ver si estáis en la verdad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que moderarnos, que tenemos que filtrar con nuestra... Y estar de continuo en la balanza de la verdad, en nuestro interior. Para ver, o sea, todo uno, a veces nosotros estamos enfermos, pero no sabemos que estamos enfermos. Claro. Hasta que viene una persona y nos dice, oye, te veo amarillo, oye, te veo... O inclusive cuánta gente se ve bien, se ve sana, pero, claro, y está enferma. Entonces, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de la Escritura, o sea, no nos damos un tiempo de poder leer la Biblia. Muchas veces dicen, bueno, ya la parashá ya la sé, bueno, no solamente la... No es la parashá solamente, claro. Es todo lo que el Señor te da, una herramienta útil para que tú te veas en el espejo y digas, qué mal estoy. O bueno, no estoy tan mal, ¿no? No, o ¿sabes qué? Esforzado y valientemente estoy caminando conforme a lo que dicen estas verdades. Me está costando mucho trabajo, pero estoy trabajando en ello. Mi vida está siendo puesta de continuo en el fuego, de continuo está siendo moldeado por este horno que se llama la voluntad del Eterno. ¿No? La semana pasada el hermano Giancarlo me decía, ¿no? En esta figura de Joseph como este carbón que tuvo que ser sometido al fuego. No sé si lo sepan y muchos tal vez no lo saben, pero los diamantes que tú hoy conoces como piedras preciosas, perfectas y hermosas, son el resultado de someter un carbón negro feo a una presión y una temperatura altísima. Que se le denomina diamante en bruto. Claro, el carbón se le denomina un diamante en bruto. ¿Por qué? Porque no ha sufrido toda esa presión y esa temperatura que requiere para purificarse de tal forma que se convierte en una piedra preciosa. Nosotros necesitamos estar de continuo. No una semana sí o una semana no, o solamente la semana del mes de agosto que estoy de vacaciones porque es cuando puedo. De continuo debemos estar expuestos a esta temperatura y a esta presión que la Torá ejerce en nosotros, para ir moldeándonos cada vez más, para que esta compresión y esta presión tan potente nos lleve a ser esa piedra preciosa. Pero no solamente eso, de hecho se le dije la semana pasada, te voy a tomar toda la figura de lo que estás diciéndome para mencionarlo. De hecho, no solamente los diamantes, cualquier piedra preciosa tiene que estar sometida a un tipo de presión. Claro, pero hay algo muy importante, que aunque esta piedra preciosa sea sometida y sea hecha perfecta, no digo para hallarse, no emite luz. Quiero ir ahí. No emite luz. No emite luz. Vale. Esta piedra, por preciosa que sea, el diamante precioso que ves cómo refleja, no emite luz. Así fue Joseph. Joseph fue un diamante, fue un carbón que fue sometido a una presión tal de 12 años. Juan mismo decía, ¿no? Y Juan, cuando se refería a sí mismo, decía, y él no emitía luz, sino que reflejaba la luz. Era honesto, Juan, ¿sabes? Él sabía. Él tenía la perspectiva correcta de las cosas. Joseph es esa piedra preciosa que no tiene luz propia. Bueno, para encontrar, por ejemplo, las amatistas, las esmeraldas, están incrustadas en la piedra. Claro, hay que someterles a un proceso en donde va a haber dolor, en donde va a haber rompimiento, en donde va a haber esfuerzo. Y sabes, si la Torá no está rompiendo todos los días algo en tu vida, entonces no está haciendo nada. Tal vez no estás leyendo el mismo libro. O lo estás leyendo con un enfoque distinto. Claro. Porque si lo lees como si leyeras 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues sí, es divertidísimo. Hombre, con una narrativa, pero deliciosa. Pero si no está ejerciendo la presión y la temperatura que requiere para moldearte, para romper, para quitar la imperfección que hay en ti, entonces hay un problema. Porque, ¿sabes? Dice que el que permanezca
permanezca firme hasta el fin. Y eso significa permanecer firme. Está siendo moldeado, está siendo, ¿cómo se llama? Usado, ¿no? Transformado, moldeado. Fíjate lo que dice el 5. Pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. 7 espigas llenas de grano maduros crecían en una sola caña. Ahí estaba, ¿no? La cañita, con sus espigas, preciosas, gorditas, bonitas. Y muchas veces hemos dicho que el número 7 es una forma de expresión de lo que está completo. Muchos te van a decir que el 7 es el número de la perfección, que en realidad no es así. O sea, si se menciona que es el número de perfección o algo, es porque habla de lo que está terminado, de lo que tiene principio, de lo que tiene un fin. Y es curioso cómo son 7 las vacas gordas, son 7 las vacas flacas. Espero que no sean 7 esos los estornudos. No, entonces está escrito que perdonarás a tu hermano. Claro. Porque ¿sabes qué? Que te llegará un día, y lo hemos dicho muchas veces, hablando de este 7 de perdonar al hermano, llegará el día en que ya no tengas que perdonarle porque se ha transformado. Entonces, este número 7 forma parte de la expresión de lo que está completo, que ha cumplido su ciclo, que lo temporal llega a su fin, la abundancia que termina y cumple con ello la voluntad del Eterno. Después de ella salieron 7 espigas menudas, pero quemadas, abatidas por el viento del este. Espigas delgadas y quemadas por el viento solano, ¿no? Y las espigas menudas y abatidas por el viento se comieron las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. Vamos a leer Mateo 24. Y vamos a leer el 21 y el 22. Está increíble, ¿no? Mateo 24, 21 dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran estos días, nadie sobreviviría, porque por causa de los elegidos serán acortados. Quiero que pienses en el Paró después de estos sueños que inquietan su corazón, que no le dejan estar. En la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los intérpretes de Misrayim, dice el 8, y a todos los sabios. Faraón les contó su sueño, pero nadie ahí pudo interpretarlo para él. Nadie podía decirle de qué se trataba. Fíjate, Proverbios 1, 28 al 33 dice, Proverbios 1, del 28 al 33. Entonces me llamarán. A ver, si quiere, ¿alguien me lo puede leer, por favor? A ver si lo... Proverbios 1, del 28 dice, entonces me llamarán, pero no les responderé. Entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen, pero no me encontrarán. Con ansiedad, no me encontrarán. Ok, perfecto. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Es la figura que estamos viendo. Ahí están todos los cortesanos, ahí están los intérpretes, están ahí toda la gente sabia de Misrayim, pero ninguno honra ni da gloria al Eterno. Ninguno conoce a Hashem, y aunque lo conociera, no le honra. ¿Y cómo es que llegará
la respuesta. Buscando ir en pos de quien tiene la respuesta. Hashem, solamente. Cuando le dijo Yeshua a sus discípulos que se iba a ir y que de momento no podían seguirle a donde él iba, lo primero que hicieron fueron: ¿a quién iremos, Señor? Claro. Si solo pegados a ti podemos tener palabras de vida eterna. Ahora imagina a estos que no le conocen y que no tienen respuestas para lo que está sucediendo. Nadie, ninguno de los sabios podrá interpretar. Ninguno podía. Solo al escuchar la voz o más bien solo el que escuchara la voz del Eterno, tendría la respuesta. Solo el que escuche la voz del Eterno en los últimos días de la gran tribulación, sobrevivirá. ¿Quiénes son los que escuchan la voz? Los entendidos, dice, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Así es. Apocalipsis 5. Y vamos a leer el verso 4 al 7. Y me encanta la figura de Juan ahí, llorando con angustia genuina. Apocalipsis 5, verso 4 al 7. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Nadie que pudiera decir lo que estaba sucediendo. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Hemos dicho que la figura de Joseph es la figura de ¿quién? Del león de la tribu de Judá, de Yehoshua. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un corbán que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, fíjate lo que dice nuestro texto base, ¿no? El 9 del capítulo 41. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: hoy me doy cuenta de la falta que he cometido. ¿No? Faraón estaba, y le empieza a contar y le dice: Faraón estaba furioso con sus sirvientes y me echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, que se acuerdan que no era el capitán de la guardia, sino era el ejecutor del rey, el verdugo. A mí y al jefe de los panaderos. Una noche ambos, yo y él, tuvimos sueños, y el sueño de cada hombre tenía su propio significado. Allí estaba un joven con nosotros, un hebreo, un sirviente del capitán del verdugo, de la guardia, y nosotros le contamos nuestros sueños, y él los interpretó para nosotros, nuestros sueños. Y sucedió tal y como él lo había interpretado para nosotros. Yo fui restaurado a mi cargo y el panadero fue ahorcado. Fue muerto. En Joseph, como comentario les pongo yo, se cumplía lo que escribiría mucho tiempo después Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 dice: os daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Efesios 4, 11 y 12 dicen: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Por qué es el propósito de leer este versículo? ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios, al pueblo de Elohim, para la obra de su servicio, para edificar el cuerpo de Mashiach. ¿Para qué va a servir que saquen a Joseph de la cárcel? ¿Para qué va a servir este don que tiene de interpretar sueños? Sino para la edificación de la obra que el Señor está haciendo en ellos. Entonces Faraón mandó llamar a Joseph y ellos lo trajeron deprisa de la mazmorra. Él se rasuró, cambió de ropas y vino a Faraón.
sí sabemos, ¿no? Que en los egipcios no toleraban el vello, ni en ninguna parte del cuerpo, en la cabeza, ni en la barba, ni en los brazos. Tenían que depilarse literalmente enteros. Y también era un culto a... Bueno, sí. Fíjate, interesante. Te das cuenta que a pesar de todo lo que había pasado con Joseph no había olvidado su identidad. Claro, ¿Sabes? claro. Él portaba Claro, portaba su barbita, su barbota, su greña, ¿no? su bata y... Hombre, estaba preso aparte, ¿no? Fíjate, es interesante eso, ¿eh? Faraón dijo a Joseph, cambió de ropas y vino ante Faraón, o ante el Paró. Y el Faraón dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay nadie que lo pueda interpretar. Pero he oído que has dicho acerca de ti que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. Joseph respondió a Faraón, no soy yo. Yo no está aquí, no está a mi alcance. Y yo quiero ver la cara del Faraón como diciendo, ¿para qué me trajeron a este? ¿Se están burlando de mí? Y entonces en ese momento Joseph dice, Elohim dará a Faraón una respuesta que pondrá tu mente en paz. ¿Cómo dice otras versiones? ¿Tienen por allá alguna otra versión? Sí, no está pobre, pero está un poco medio extraña. Dice, Faraón le dijo, respondió José a Faraón, dijo, sin mí, Elohim no dará a Faraón respuesta para salvación. Hombre, sí está medio extraña, ¿eh? Porque ya sí, posiciona a Joseph como preparando el camino para que él sea el importante, ¿no? Esta del código sinaítico dice, eso no depende de mí, contestó Joseph. Pero Elohim le dará su majestad una contestación para su vida. Exactamente. A mí lo que me interesaba era escuchar la parte de le dará una contestación para su bien. Porque en esta dice, pondrá su mente en paz. Aquí dice, no está en mis manos el poder hacerlo, respondió Joseph. Pero Adonai puede decirme lo que su sueño significa y así darle tranquilidad. Y así darle tranquilidad, porque en realidad lo que está teniendo en ese momento está atormentado, es una angustia brutal que está teniendo Faraón. También dice favorable. Favorable, ¿no? Para que tenga una situación. No soy yo Elohim que responderá favorablemente al Padre. Hombre. Es que está ligada a la misma raíz de la palabra. Que dice, por ejemplo, en Jeremías 27:3, 27:9, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles el bien, ahí viene la misma palabra, sí, que ustedes esperan. Sí, para darles, que se interpreta como paz. Como paz, como tranquilidad, como plenitud, como descanso. Es fundamental comprender que los faraones se consideraban a sí mismos dioses. De hecho, estaba prohibido mirarlos directamente a los ojos, ya que se creía que eso causaría la muerte. Ve la escena, ¿eh? Piensa en este hombre angustiado y como loco, pasando por encima todos los protocolos de soy el Dios en la tierra. Aparte que hay una teoría que yo apoyo claramente de que este no es un faraón común y corriente, no es un faraón de la misma linaje y estirpe que de los anteriores, ¿no? Porque este es un faraón Ixo, que está comprobado que durante el tiempo en el que estuvieron el pueblo de Israel en Egipto, los faraones eran Ixos, o el faraón fue Ixo, y después de morir, ¿cómo se llama? El linaje o la... ¿Cómo se le llama? La dinastía. La dinastía, gracias. La dinastía de los que sí eran egipcios de cepa toman el control y por eso olvidan e ignoran todo lo que sucedió con el pasado. Exactamente. Entonces, en medio de este ambiente cargado de temor reverencial, Joseph, dotado de profunda sabiduría, bien pudo haberse apropiado del mérito, ¿eh? Como dice esa versión, ¿no? Esa versión medio rara que decía, ¿no? Solo de mí podrá recibir lo que el Señor va a dar, ¿no? Sin mí no tendrá respuesta, ¿no? Podría haberse apropiado del mérito por la interpretación y solución del sueño. Y tal vez, escucha bien lo que les pongo yo aquí, hasta habría hallado aprobación de parte del faraón en eso. No obstante,
el corazón de Joseph había sido forjado, como hablábamos hace un momento, de como ese diamante, ¿no? Como ese carbón que había sido sometido a la presión y al calor, y ha sido forjado con humildad a través de la humillación y el dolor, y por ello en todo momento él comprende que toda la gloria es solo para Hashem, para nadie más, y no se da tributos propios, no se pone ninguna estrellita ni ningún emblema, sino dice: el Señor podrá responderle. Faraón dijo a Joseph: en mi sueño yo estaba parado a la orilla del río, cuando salieron de la York 7 vacas robustas y bien formadas y se posaron a pastar entre las hierbas. Enseguida le siguieron las otras 7 vacas huesudas, malformadas y extenuadas. Nunca las había visto igual de feas en todo mi rayim, dice, ¿no? Y las 7 vacas secas y feas se comieron a las primeras 7 vacas, a las robustas. Pero después de habérselas comido, no se notaba que las había consumido, porque seguían viéndose tan mal como antes. Y desperté, dice, aterrado, ¿no? En mi otro sueño vi 7 espigas de grano llenas y saludables, crecían en una sola mata. Pero inmediatamente detrás de ellas brotaron 7 espigas marchitas, flacas y quemadas por el viento oriental. Y las espigas flacas se tragaron a las 7 espigas saludables. Se lo he contado a mis magos, pero ninguno tiene una explicación. Joseph dijo a Faraón, y aquí es donde empieza el Señor a hacer la obra. Es increíble. Los sueños de Faraón son el mismo. O sea, no le busque. Hay un solo significado para todo lo que acaba de soñar. Elohim lo ha dicho a Faraón lo que él está por hacer. O sea, que entonces lo que le está diciendo aquí es, Elohim le ha dicho a Faraón lo que ¿él quién? Elohim está por hacer. Es un anuncio. Se le está previniendo. Se le está diciendo lo que sucederá. Jeremías 29:11. Y es como decía exactamente ahorita David, ¿no? Porque los planes que tengo acerca de ustedes, declara Hashem, planes para su paz, para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Y es que no se equivocaba Joseph cuando le dijo, el Señor responderá y tendrá paz. Porque el mensaje no es de muerte, aunque sí es de muerte. No es de destrucción. Y de hecho, hasta el mensaje del Evangelio es de muerte. Es que a eso voy. Eso voy. No es de muerte, pero sí es de muerte. Este mensaje no es de destrucción, pero sí habrá destrucción. Y como vimos en el principio y en el pasado capítulo, en lo que sucedió entre el panadero y el copero, hubo muerte, pero también hubo salvación. Porque los que rechazan la obra del Eterno, ¿no? Del Señor de señores y Rey de reyes, no tendrán otra cosa más que resultado de muerte, de destrucción. Entonces, el mismo evangelio que les salva a los que han creído es el que condena a los que han dado la espalda. Y para que sea el resultado de vida eterna, dice la Escritura que para que la semilla crezca tiene que morir. Claro, hombre, ese es el principio claro y básico de la obra redentora de Mashiach. El Evangelio trae muerte, Así es. pero para vida eterna. Y tendrás que haber muerto a tus delitos, a tus pecados, a tu carne, para poder tener salvación. Es tremendo, ¿no? Ahí es donde toman un poquito más de sentido las vacas gordas y las vacas flacas que se las comen. Las 7 buenas vacas son 7 años y las 7 buenas espigas de grano son 7 años. Los sueños son los mismos. Los dos sueños son uno mismo. Es el mensaje.
El mismo mensaje. El primero comunica la voluntad de Hashem y el segundo la confirma. El mensaje repetido es una confirmación. De hecho, más adelante Yosef se lo va a decir también. Asimismo, las 7 vacas flacas que lucían miserables, que salieron después de los 7 años, también las 7 espigas vacías, abatidas por el viento del este, habrá 7 años de hambruna. Es un ciclo que tiene un principio y que tiene un fin. Eso es lo que muestra. Y hace evidente el ser un ciclo de 7 años. Esto es lo que le dijo el faraón Elohim. Al faraón. Elohim ha mostrado a faraón lo que está por hacer. O sea, esta hambruna no es consecuencia del calentamiento global. Menos mal, ¿no? Es cambio climático. El cambio climático, perdóname, no es... Lo que va a suceder de la hambruna en el tiempo no es por el cambio climático, ni por los incendios, ¿no? No. Es la obra, es el propósito, es la voluntad del Eterno. Y tú te vas a dar cuenta cómo esta proyección hacia los últimos días es exactamente la misma. La misma. Esto es lo que le dijo a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que está por hacer. Así que usted sabe lo que hace, ¿no? Este verso es clave. Este verso es el cual da sentido a todo lo que hemos visto. Y veremos en este episodio. Yosef no resuelve el sueño de Faraón como un sueño que se creó en la mente de Faraón, en la imaginación de Faraón o en el pensamiento selectivo de Faraón, porque yo siempre he pensado que los sueños es eso, es tu cerebro haciendo una selección, ¿no? De lo importante. Bueno, eso ya es un pensamiento, ¿no? El archivero, ¿no? Sacando, mirando, haciendo, ¿no? Hashem ocupa la conciencia de Faraón, como lo dijimos ya hace un rato, para mostrar su voluntad y glorificarse. Como la de Nabucodonosor en su momento. Exactamente. Como la de Artajerjes en su momento. Y mira, una cosita, es el mismo fin que le da Elohim a Egipto, que fue de vida, de bienestar y de prosperidad. Claro. Por medio de Yosef, y era el mismo fin que le esperaba si el faraón en el tiempo de Moshe hubiera dicho adelante, vaya. Claro. Porque les hubiera podido mantener la misma vida que llevaban. Inclusive en Babilonia. Y en Babilonia. Lo mismo en Babilonia. No digo, pero el paralelismo de Egipto, Claro, de Egipto, ¿no? con este faraón que con Ramsés Claro. era lo mismo. Lo justo exactamente igual. ¿Hubieran tenido el mismo resultado? ¿No hubiera habido destrucción? Si ellos hubieran dicho adelante. Exactamente. Hubieran reconocido que hubo un hebreo entre ellos que les salvó la vida a todo Egipto. Y no lo hacían. No lo hicieron. En modo práctico y levantándonos en nuestra panorámica, estaba negando a Elohim. Estaba negando a Mashiach. Porque en el tiempo de ya cuando fueron los hebreos sometidos a esclavitud, fue voluntariamente que se decidió olvidar a Yosef. Claro, claro. Entonces, Y tan es así, conocimiento de causa. y tan es así que cuando salen, no dejan los huesos de Yosef. No se lo dio. Hombre, ¿cómo si Yosef no existía? ¿Cómo es que preservaron los huesos de Yosef si fue un esclavo más? O si fue un hebreo más que entró. Era imposible preservar los huesos de un esclavo si todos eran aventados a fosas comunes o a los animales, ¿me entiendes? De los de su aita. Que los de su aita, como de su abuelo, ¿no? O de su bisabuelo, ¿no? ¿Cómo es posible que Yosef pudiese haber sido preservado? Pues solo de esa manera. Omitiendo una verdad. Así es. Mirando para otro lado. Dice, aquí está, ¿no? Habrá 7 años de abundancia por toda la tierra de Misrayim, pero después vendrán 7 años de hambruna y Misrayim se olvidará de toda la abundancia. O sea, imagínate lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cómo será la crisis brutal que habrá que ni siquiera recordarás que hubo abundancia algún día? Se te olvidará que hubo abundancia, de la escasez.
O sea, jamás pensarías en que en un día hubo dos cosas de una misma en la mesa. ¿Te imaginas? Mira, si con el apagón que hubo, que duró unas cuantas horas, ni siquiera un día, porque vaya, se descompensó el sistema, por así decirlo. Ahora imagínate 7 años. 7 años de desconexión sideral, ¿eh? Total. La hambruna consumirá la tierra, dice. Y es que es Misrayim, la figura del mundo. No hay otra cosa. El 31 dice, y la abundancia no será reconocida en la tierra a causa de la hambruna que seguirá, porque será realmente terrible. Será tan brutal la escasez que nadie recordará los días de abundancia y excesos. Nadie podrá decir, uff, qué rico era comerse 1 kilo de carne yo solo. Nadie podrá hacer eso. Isaías 13. Vamos a leer Isaías 13, del 6 al 9. Isaías 13, del 6 al 9 dice, lamenten porque el día de Hashem está cerca. El día de Hashem está cercano, vendrá como destrucción de parte de Shaddai. Por tanto, las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá. Y vencido por el terror será presa de convulsiones y dolores. Dolores como de mujer de parto. Se mirarán unos a otros con terror, sus caras pálidas de miedo. Miren, viene el día de Hashem con ira y furia implacable para convertir la tierra en desolación, para destruir a los pecadores que hay en ella. Ay, pero Víctor, si estás leyendo esa parte de la palabra, igual y se refiere a lo de Joseph. No. Isaías existió muchísimo tiempo después de Joseph. Esto de lo que está hablando Isaías no ha sucedido. No ha sucedido. Porque aunque el pueblo judío declare y diga que todo el tiempo que estuvo en Babilonia, que todo el tiempo y los cautiverios que ha tenido dan vida a este pasaje, nunca ha existido una situación como esta que se describe aquí. Nunca. Isaías 13, ahí mismo, pero adelantito, en el 11 al 13 dice, y esto es algo, te digo que no ha sucedido porque no ha pasado. Y dice, es que es increíble de verdad, yo le reclamaré al mundo su maldad. ¿Sabes lo que significa que le va a reclamar al mundo su maldad? Juicio, sí. Una rendición de cuentas, de nivel, ¿eh? Y a los malvados por su perversidad, le pondré fin al orgullo de los arrogantes y humillaré la altivez de los tiranos. Aleluya. Baruch Adonai, Señor, ven y hazlo. Lo que dice, haz justicia. 11:18, Elohim destruirá a los que destruyen la tierra. Así es. Amén. Punto y aparte, ¿eh? Punto y aparte. Porque, dice el 32, porque fue el sueño, ¿por qué? Perdón, estaba como símbolos de interrogación, dice, ¿por qué fue el sueño doble para Faraón? Es la pregunta que hace. Es para confirmar que tiene urgencia el mensaje. Porque el asunto es firme de parte de Elohim, dice. Y lo que vendrá, vendrá pronto. Hay urgencia en el mensaje. El doble mensaje es, esto es urgente. Ponte las pilas, papá. Así es. El asunto está sellado. No es una suposición. No cabe pensar que esto tal vez sucederá o no. No. Pasará. Lo confirma Joseph, que sabe que es voluntad de Hashem. El 33 dice, por lo tanto, Faraón debe buscar un hombre que sea ambas cosas, discreto y sabio, para ponerle a cargo de la tierra de Misrayim. Y digo, no le dice, hágalo usted mismo, porque él es el señor de la tierra, ¿no? No se puede poner a trabajar de esa manera, ¿no? No es porque se esté apuntando él.
Faraón debe hacer esto y debe nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuestos del 20% sobre los productos de la tierra de Misrayim durante los 7 años de abundancia. Ya le está dando el plan, ¿eh? Sacó el caballete y empezó a darle el plan de lo cual iba a ser el resultado de poder sobrevivir a tal hambruna. En muchas Biblias pone política agraria de José. Política agraria de José, dice, ¿no? Fíjate, qué curioso, ¿no? Política agraria. Hombre, es que les... Política es administración de bienes. Claro, la administración. Es la tesis de administración de Joseph en este momento sobre las cosas que están y que vendrán. Cualquiera, les pongo yo, podría atribuir a Joseph jactancia en este consejo. Cualquiera. Poniéndose él delante de Faraón como quien podría suplir ese puesto. Pero no debemos olvidar algo. Joseph no es quien está resolviendo este asunto. Por eso él no puede ponerse delante. Él no puede decir, yo soy el hombre que usted necesita. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que lo que estoy diciendo no viene de parte mía. Y si me pones a mí delante, igual no voy a saber qué hacer. Si el Señor no es quien me lo dice. ¿No? Por eso no hay jactancia de parte de él. Y por eso no podemos pensar que él estuviera poniéndose ahí, ¿no? La estrellita. Yo estoy aquí, Faraón, no se olvide de mí. Yo soy quien le dijo lo del sueño. No, es Hashem quien se lo dijo. Porque había aprendido humildad en los 12 años. Hombre, sí había aprendido humildad. Y aquí viene la parte de lo que hablábamos la semana pasada con mi hermano. El brillante no emite luz por sí misma, sino brilla con la luz del Eterno. En el 16 que decías también dice, ¿no? El pueblo lo repitió con el rato, no hablemos de mí, dice José, no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora a Faraón. Claro, porque cuando dice no, él se desmarca. Él se desmarca. No piense en mí, ¿eh? Yo no soy nadie. Soy un pobre miserable que lleva 12 años en la cárcel, que fue vendido y arrebatado de los suyos, pero que tiene al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos deben reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen y apartar grano bajo la supervisión de Faraón para ser usado como alimento en las ciudades, y ellos deben almacenarlo, dice. Este será la provisión del alimento para los 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Misrayim, para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. Ahora, te voy a decir algo. Él está declarando que lo que el Señor le dijo que es. Él no está hablando de su mucho intelecto. Él no está dando su tesis sobre administración agraria, ni sobre... No, él está diciendo lo que el Señor le dijo. Ahora, esto le impresiona a Faraón. Hombre, este hombre tiene el plan entero. Este hombre tiene el plan entero. No solo me está diciendo lo que significa el sueño, sino cómo debo ejecutarlo. ¿No era lógico? O sea, aparte te voy a decir algo. Yo creo que Joseph, en su forma, y lo dice en versículos anteriores, tenía favor de la gente porque Adonai estaba con él y la gente notaba que Adonai estaba en él. O sea, ellos podían ver que este hombre no es un hombre normal. Y este chico tiene algo. Claro, capacitado por Adonai. Claro. ¿No? Para toda buena obra. Su vida daba testimonio. Había sido corregido, había sido instruido, había sido apretado, exprimido. La confesión del 38 de Faraón. Vamos ahí. Les pongo yo de comentario, de no haber sido por la manifestación de la voluntad divina por parte de Hashem a través de aquel sueño, así como por el otorgamiento del favor celestial y la capacidad de interpretar correctamente su significado, no solo Jacob y sus 11 hijos habrían perecido, porque se iban a morir todos, sino toda la nación egipcia, y no solo eso, todas las naciones existentes. Esto, ¿por qué lo leo? ¿Por qué se los pongo? ¿Por qué se los escribo? Porque tiene implicaciones mucho más allá de solo pensar en esto es un asunto local. La implicación es global. Y cuando nosotros nos elevamos en nuestro dron, ¿no?, espiritual, vemos que la implicación
es mucho más allá que solo hablar de Misraim. O pensar solo en la nación de Israel. Exactamente, ¿no? Parece que derramó gracia al mundo entero. Exactamente. Este acto de manifestación divina es interpretado como una intervención directa de Hashem en la historia humana para preservar la vida. Pero no solo para preservar la vida, sino para dejar un precedente. Que Él es el quien da la vida y Él es el que la quita. Él es el que la preserva o no. Tal y como Yehoshua interviene de igual forma para preservar la vida del hombre. Es exactamente lo mismo. Y no preservar la vida del hombre en lo natural, sino en su presencia delante de Él, en la eternidad. Romanos 6:23, por cuanto todos pecamos, así es, destituidos de la gloria de Dios. Literalmente. Es lo mismo, es el mismo mensaje. Ya lo vamos a ver al rato en el discipulado. Ya lo vamos a ver al rato. Esto es sombra de una mucho más grande salvación. Dice el 37, la propuesta pareció buena tanto para el faraón y para todos sus oficiales. Y aquí es donde viene lo que dice David. Faraón dijo a sus oficiales, ¿es que podemos encontrar a algún otro como él? Y lo que dice aquí es increíble. La afirmación, el reconocimiento de que él no es aquel que decía, o sea, el faraón. Claro, el Ruach de Elohim vive en él. Ay, ay, ay. Esa es la parte medular del asunto con respecto a quién es y por qué es elegido Joseph. ¿Quién más podemos encontrar en el cual esté y repose el Ruach HaKodesh? Y tiene también la misma connotación del centurión cuando él cree verdaderamente que él es, claro. Y dice, Señor, solo di una palabra y basta. Sí. Es lo mismo. Sí. ¿Sabes? Eso es emuná, que se interpreta como fe, ¿no? Pero es el conocimiento de que Él es el eterno, de que Él es el Rey de Reyes, de que Él es quien puede hacerlo todo, de que si no lo hace Él, no lo hace nadie. Pero no Joseph, sino Elohim mismo. El centurión no duda ni un segundo, tú eres Dios. Ni siquiera tienes que ir. Solo di una palabra. Yo no encuentro falla en ese hombre. Así que yo estoy exento de... Exactamente. Sabía. El tema de Poncio es terrible. Ya llegaremos algún día a estudiar esa parte, pero es que es horrible, vaya. Porque se lavó las manos, pero ¿hasta dónde realmente pudo haberse limpiado de esta responsabilidad, no? Entonces, bueno, es evidente que este tema pertenece a Hashem, ¿no? Y que inclusive tanto el Paró como sus séquito y sus cortesanos pueden ver el favor de Adonai en Joseph. O sea, pueden reconocer, esto no proviene de él, este es un conducto, vaya. ¿En quién? Sino en él, que reposa la unción, ¿no? El poder de Elohim es evidente para todo aquel que es expuesto a su gloria. Inclusive dice Faraón, el espíritu de Elohim vive en él. O sea, el poder del Creador está en este hombre. Ahora, pero es que mira, también hay algo que para antes de llegar al siguiente verso, que dice la Escritura, yo no se lo revelaré, sino se lo revelará Elohim, y él mismo le dará la certeza, la tranquilidad y la paz. Entonces, después de haber reconocido la revelación, la interpretación de su sueño, ¿qué produjo en el faraón? Dos cosas pudo haber. Sí, ya sé por dónde así. Alerta, alarma, pánico, pero no produjo eso. Produjo certeza y shalom. Paz, sí, shalom. Por eso él dijo, es correcto, o sea... Fíjate, y es que es así. Cuando Adonai llega a tu vida, lo que debe de producir es ese mismo shalom que está sintiendo en ese momento Faraón. Se está cayendo el cielo a pedazos, no importa. El Ruach HaKodesh es quien me guía para vivir conforme a su voluntad. Es la mente de Mashiach la que me guía, la que me lleva a caminar y vivir conforme a lo que necesito. No importa que se esté cayendo el cielo, no importa que las naciones estén en guerra unas con otras, no importa que el presidente de tal nación o de tal situación esté haciendo locuras, no importa. Vivo en paz y vivo en shalom
porque tengo shalom con el Eterno. ¿Sabes? Lo que está experimentando Faraón ahí es lo que cuando nosotros decimos a un hermano shalom, deseamos que haya. Hemos dicho muchas veces que shalom no es solamente la paz del Señor está contigo, ¿no? Shalom alejem, la paz del Señor esté con ustedes. No. Lo que estamos diciendo es que tengas paz con el Eterno, que estés en orden con el Señor, que estés alineado en perfecta armonía con el Eterno. Y Él está alineado en ese momento con Hashem. ¿Sabes por qué? Porque tiene la solución a todo lo que le pueda suceder delante. Y se llama Joseph. Colosenses 3:3 dice, porque muertos sois. Claro. Sí. Que muertos están y que vuestra vida está escondida en Mashiach. Amén. Amén. Así es. Nuestro baluarte, nuestra torre. Así es. Y es por eso que, fíjate, en ese momento, Faraón, con toda su gloria y esplendor, se ve escondido en Joseph. Se ve escondido en Joseph como nosotros nos escondemos en Mashiach. Por eso es la figura perfecta de Mashiach, ¿sabes? Pudo haber dicho, antes de que llegue esto, voy a hacer que todas las naciones se subleven a mí. La nación más poderosa, dice. Sí. Pero dijo, me quito el anillo. Ahorita ahí vamos, ahora sí vamos a llegar hasta ahí. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y estas son verdades que caen así, pero como anillo al dedo, así como vas a decir ahorita. Y en ninguno hay otra salvación. En ninguno hay otro hay salvación. Porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Amén. Ojo, no es el nombre de Joseph, ¿eh? Es el nombre que porta Joseph del Eterno. Exactamente. El 40 dice, tú estarás a cargo de mi casa. Todo mi pueblo será dirigido por lo que tú dices. Hombre, ¿quién mejor para dirigir el pueblo que el Creador? Que Yehoshua mismo, ¿no? Solo cuando yo reine desde mi trono, seré mayor que tú. Faraón dijo a Joseph, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Misrayim. Faraón se quitó su anillo de sellar, que era lo que distinguía para que pudiera tener peso y valor las tomas de decisiones, y lo puso en la mano de Joseph. Hizo que le vistieran de lino fino con una cadena de oro en su cuello. Hace unas horas estaba en la cárcel. Andrajoso, todo barbón. No sin esperanza, porque su esperanza siempre estuvo en el Eterno. Pero sí con el dolor, con la pena, con el sufrimiento, con la angustia, ¿no? De estar aquí metido. Fíjate cómo el Señor, cuando llegamos a Él nos da libertad, y nos viste de ropas nuevas, y nos cambia el corazón, y nos da una certeza y una libertad que no teníamos antes, y podemos sabernos nuevos, libres. Lo que decíamos hace rato con Ezequiel, lo mismo la promesa, yo los lavaré, les limpiaré sus iniquidades, sus maldades. Inclusive, ¿qué nos promete? Serán Cohen para mí, serán sacerdotes. Libres ministrarán de mí a las naciones, ¿no? Y lo hizo montar en el segundo mejor carruaje. O sea, lo expuso por todo Egipto. Y declaró que él era el nuevo, aquel nuevo, el que gobernaría, ¿no? Y un heraldo, un evangelion, sería para los romanos, ¿no? Y un heraldo hizo proclamación delante de él. Así que lo puso a cargo de toda la tierra de Misrayim. O sea, iba un vocero gritando, este es el que traerá libertad, ¿no? Este es el que está, solo por encima de él está el Paró, ¿no? Él es el nuevo, ¿cómo se le llamaría? ¿O cómo se le dictaminaría? Él sería el gobernador, claro, el gobernador. Gracias, sí. Él es nuestro nuevo gobernador, ¿no? Segundo de abordo. Pero sobre toda la tierra y nación de Misrayim, claro. Romanos 8:27. Ya casi terminamos, ya vamos a terminar. Romanos 8:27. Y Él, que examina los corazones,
sabe cuál es la intención del Ruach que hay en él, del Espíritu, porque éste intercede por los santos conforme a su voluntad. Es el Ruach de Hashem, el que está en Joseph en ese momento. Yo creo y estoy seguro que si en algunas personas estuvo el Ruach HaKodesh de continuo, uno de ellos fue Joseph. Porque todo lo que hizo Joseph lo hizo conforme a la voluntad del Eterno. Inclusive antes de ser destacado por Dios mismo o Elohim mismo, siempre actuó conforme a la voluntad del Eterno. Paró, en esta porción, juega el papel propiamente de Hashem mismo, exaltándolo por sobre todos, exaltando la figura de este, así como la figura del propio Yehoshua, ¿no? Que sería Joseph en este pasaje, quien trae salvación. Claro. Fíjate si no. Y no solo esto, a través del plan. Un plan que nosotros vamos a ver ejecutarse. Claro, si no nos toca en vida, nos enteraremos cuando somos resucitados. ¿No? Que antes de que sucedan las cosas, lo resucitará, está escrito. Claro, claro. Filipenses 2. Y vamos a leer del 9 al 11. Por lo cual, también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no habrá criatura alguna que no se doble ante la presencia de Hashem, de Yehoshua. Y toda lengua confiese que Yehoshua HaMashiach es el Señor, soberano para la gloria de Hashem, el Padre, el Abba, la plenitud de la deidad, ¿no? En el fin de los tiempos, toda rodilla se doblará ante Mashiach, ante Cristo. Aquel que fue despreciado será reconocido como el único que puede salvar. Quienes acudan a él, como los pueblos acudieron a Joseph, hallarán vida eterna. La hambruna podrá haber destruido a la familia de Jacob, pero Hashem, a través de Joseph, preservó, escúchame bien, la simiente de Abraham. El plan sigue. Tal vez se nos olvidó un poquito, ¿no? Con toda esta historia y tal vez nos distraemos un poco, pero ¿qué crees? Que el plan primordial no es Joseph ni Misraim, es la simiente de Jacob, por el cual vendrá el Mashiach. El plan sigue su curso. Esta simiente traerá al Mesías en un nivel escatológico, les pongo, la salvación que ofrece Yehoshua no solo preserva, sino que consume el plan de redención de Adonai para Israel y las naciones. El plan continúa hasta el fin. El propósito final de la historia no es solo evitar la destrucción, sino manifestar la gloria de Hashem a través del Mesías y restaurar todas las cosas en él. Su muerte y resurrección no fueron el fin, sino el inicio de la consumación de lo que fue anunciado, que culminará con su regreso glorioso. Hechos 3:21. Hechos 3:21. Y vamos a leer hasta el 26. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo cual habló Hashem por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moshe en verdad dijo: Hashem su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí, y a él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escucha a aquel profeta será excluida del pueblo. Y así todos los profetas desde Samuel
y sus sucesores han hablado anunciando también estos días. Ustedes, dice, son los hijos de los profetas y de la alianza de Hashem y de la alianza que Hashem hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ustedes en primer lugar levantó Elohim a su siervo y lo envió para bendecirlo al apartar a cada uno de sus maldades. Fíjate cómo, si nosotros pudiéramos poner este pasaje de Hechos en la vida de Joseph o previo a la vida de Joseph, podría encajar perfectamente. Pero está hablando de Mashiach. Vendrán tiempos donde se cumplirá todo lo que está escrito. Tiempos de gran tribulación. Y solo los que estén firmes en él podrán soportar la tribulación. El que persevere hasta el fin, quien resista la prueba. La historia de Joseph, les pongo yo aquí, nos enseña que Adonai siempre prepara un camino de salvación antes del juicio. Siempre. La hambruna que vino sobre Egipto y las naciones eran un tiempo de prueba extrema, un reflejo profético de la gran tribulación que según las escrituras vendrá sobre toda la tierra en los últimos días. Fíjate lo que dice Daniel 12, 1 al 3. Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Micael, o Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo, perdón. Daniel 12, 1. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. ¿A qué apunta esto? ¿A un tiempo que ya pasó? A un tiempo futuro que está por venir. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lo que hablamos hace un momento. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Apocalipsis 7, del 13 al 17. Y acuérdense que cuando leemos así seguiditos diferentes versículos es porque van bajo la misma línea y de entendimiento, y debemos verlos de esta forma, como una secuencia de la escritura y de lo que la intención del propio Adonai. Apocalipsis 7, 13 al 17 dice, 7 del 13 al 17, Apocalipsis 7 del 13 al 17. Uno de los ancianos me preguntó: ¿estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Ay, ya veo al pobre Juan ahí en su visión. Y yo le dije: Señor mío, usted lo sabe, yo no tengo idea, ¿no? Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Corbán. Por eso están delante del trono de Hashem y le rinden culto del día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su carpa sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. A ver, yo quiero hacer una pausa aquí. Creo que se equivocó aquí el texto. Porque no, aquí no dice, estos son los que vienen del rapto. ¿Oh, sí? Arrebatados. Estos fueron los arrebatados por el Señor. No, Víctor, no hay error. No hay error en el texto. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Los que vencieron. El pueblo de Adonai. Para todos aquellos que siguen esperando ser raptados antes de que venga la gran tribulación. No existe tal. El pueblo de Adonai pasará en medio de la gran tribulación, pero será resguardado por el Señor en medio de ella. Al estilo como Joseph resguardó en medio de la gran tribulación al pueblo de Israel. Y si no es así, damos la seguridad, como dice el Salmo, que el Señor tiene en suma estima la muerte de los hombres. Claro, el Señor tiene en
suma estima, en altísima estima, la muerte de sus santos. Así que si tú mueres en medio de la gran tribulación, no te preocupes, porque el Señor el último día te despertará y estarás entre esos, los que vienen de la gran tribulación. Si te parten en pedacitos, estarás en una sola pieza. No importa, papá, no importa. Porque esto no es como los misritas. Es que si te parten en cachitos, ¿cómo vas a entrar? No te preocupes, el Señor te va a proveer de un cuerpo nuevo que no tiene nada que ver con este cuerpo caído e imperfecto. ¡Aleluya! Amén. Durante este tiempo, las estructuras humanas van a fallar. Los sistemas políticos y económicos colapsarán. La fidelidad de los creyentes será probada como nunca antes. Será una época de confusión, persecución y oscuridad espiritual. Hermanos, a la verdad les digo, hay que ponerse las pilas. Nos pasará lo mismo que cuando Mashiach fue entregado, que le dijo, Perseguidos. te vas a mirar 3 veces antes de que cante el gallo. Perseguidos seremos. Ustedes son aquellos. Y seremos puestos a experiencia, ¿no? Probada nuestra emuná, porque eso sí será probada nuestra emuná. Nadie te pone a prueba a ti. Pondrán a prueba tu emuná, ¿no? El conocimiento de Él, el entendimiento y lo que ha hecho en ti y la presencia del Ruach HaKodesh mismo en tu vida para poder salir avante en medio de esta gran turba y tribulación que vendrá. De algo podemos estar seguros, vendrá. Decía por ahí uno que veía un video que decía, yo preferiría estar muerto cuando esto venga, porque ¿quién nos podrá salvar? ¿Quién me salvará de tal tentación como la que el enemigo podrá poner delante de mí? ¿Quién podrá hacerlo? Porque el enemigo no vendrá como un demonio malvado. Él va a venir a ponerte lo que más te guste, lo que más te convenza, lo que te envuelva, lo que te apasione, lo que te pueda distorsionar de tal forma que cuando te des cuenta, estés dentro. Tenemos el testimonio de Yeshua, teniendo hambre, estando en ayuno. Esto el pan. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el enemigo? Ahí está. Es que de esa forma. Ahí fue donde fue vencido. Y así será vencido igual cuando venga con la tentación sobre las cosas que nosotros más débiles o más probablemente podríamos caer, estemos firmes. Y entonces digamos, escrito está. ¿No? Escrito está. Y escrito está en su nombre, en mi corazón y mente. En medio de ese caos, el mensaje sigue siendo claro y eterno. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, ya para terminar, ya quiero terminar. La Nere dice, chale, me hace ojito así de... ¿Qué significa perseverar en Yehoshua? Porque eso tenemos que pensar y decir, ¿qué significa perseverar en Yehoshua? Porque que persevere hasta el fin, ¿pero cómo? O sea, que si no persevero, o sea, que si no le echo ganas. No. Perseverar no es solo aguantar. Resistan, through the line, ¿no? Aquí todos conmigo en una línea, ¿no? Stand with me. No. Sino mantenerse firmes en la emuná, en el conocimiento de Él, obedeciendo y confiando, siguiendo a Yehoshua, incluso cuando todo parece estar en contra. Lo que Él nos enseñó, ponlo por obra en tu vida. Haz conforme lo que Él dijo que hicieras. Así como los hermanos de Joseph tuvieron que humillarse y acudir para sobrevivir, también cada persona deberá reconocer a Yehoshua como el único medio de salvación antes, durante y al final de la gran tribulación. No hay otra forma. Que nada descoloque tu posición delante del Eterno. Nada. Mira, ¿qué fue lo que motivó a los mártires que menciona la Escritura? Los que fueron cortados, decapitados, despedazados, entregados a los leones para que se los coman. Sí. ¿Qué fue lo que les motivó? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Háganlo, mátenlo. Que estaban cerca del Señor, que conocían a su Señor. Que entendían sobre la vida eterna que el Señor les había dado. Pablo dijo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito. Claro. Para aquel día. Para aquel día. Entonces, ¿quiénes son los que vencerán? Los que tengan tal conocimiento de su Señor que no les importe morir. Claro.
que desestimen su propia vida, no como lo más importante, sino como El medio. el medio, exactamente. Porque el Señor nos ha dado eternidad, vida eterna. Ahí aplicará esto de echa mano de la vida eterna. Ahora, la hambruna no podía evitarse, pero sí sobrevivirse. ¿Estás de acuerdo? Si se busca al hombre provisto por Adonai, en medio de la gran tribulación, sobrevivirás a esa gran tribulación. Y el hombre provisto por Adonai es Yehoshua HaMashiach. La gran tribulación tampoco se evitará, pero los que estén en Yehoshua y permanezcan en él tendrán la promesa de ser guardados y salvados. Mateo 28:20, no lo busquen, leo yo. Enséñeles a seguir todos los mandamientos que yo les he dado a ustedes. Recuerden, dice, yo estoy siempre con ustedes hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Pero fíjate cómo les dice esto junto cuando les dice en el último día, cuando ya se está despidiendo de ellos, les dice, enséñeles a seguir todo lo que yo les he enseñado. Todo lo que está escrito en la Torá. Todo lo que está guardado y resguardado en mi palabra. Pero recuerden, no se olviden nunca, por difícil y dura que esté la situación, la escasez, el hambre, el dolor, la tragedia, la deserción, la traición, lo que quiera que sea que te esté tocando la puerta en este momento, el Señor está ahí. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Por eso me encanta esa canción que habla de Sukkot, dice, quédate un día más. ¿Sabes por qué dice quédate un día más, no? A la canción habla de cómo es que llegan a la fiesta y el gozo de estar todos reunidos en esos 7 días de Sukkot. Pero el 8º día es la eternidad. Quédate un día más. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener, el anhelo, llegar hasta ese 8º día, un día más. La eternidad junto a él. Apocalipsis 3, 10 al 13 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Elohim, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, al pueblo del Eterno. El tiempo de preparación es ahora, No podemos perder el tiempo ya. Es tiempo de no perder el tiempo, así es. Así como Egipto fue preparado antes de que llegara el hambre, el corazón del creyente debe estar preparado, lleno, los lagares de la provisión del Eterno, lleno de su palabra, lleno del pan que desciende del cielo, la palabra de Elohim vivo, la presencia viva de Yehoshua HaMashiach. Cuando llegue la gran tribulación, muchos correrán en busca de respuestas. Como locos. ¿Qué está pasando? Son los ovnis. No. Son los zombies. Solo quienes ya han confiado en el Mesías y permanezcan firmes en él, no negando su fe, no negando su emuná, ni negando su nombre, recibirán la corona de la vida. Dice Apocalipsis 2, 10 y 11, no tengas ningún temor de las cosas de las que vas a padecer, dice. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades, a los creyentes. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Aleluya. Y termino con una pregunta que será punto de inflexión, Apocalipsis 2, 10 y 11. Y termino con una pregunta que será punto de inflexión en el destino del mundo y de toda la humanidad. Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará emuná en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Perseverancia? Pues ahí vamos a dejarle. Ya continuaremos la próxima semana. Shabbat Shalom a todos los hermanos a la distancia. Pensemos en esto, reflexionemos en esto. El tiempo es hoy. Y las cosas están muy, muy, muy calientes. Amén. Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana.